Aquí vamos a analizar las noticias económicas más importantes y sobre todo a prepararnos para lo que viene en los próximos días. Y atención, porque los datos de hoy podrían hacer que veamos el mercado de una forma muy distinta. Estamos en un momento de máxima ansiedad, ¿verdad? Con caídas muy fuertes tanto en criptomonedas como en acciones. Pues bien, vamos a desglosar qué está pasando realmente, pero con una perspectiva contraria, basada en datos, para entender mejor esta tormenta. A ver, vamos al grano. Estas son las preguntas del millón, ¿no? Las que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. El pánico parece la respuesta fácil, la más instintiva, pero ¿es la correcta? Vamos a desmontar ese miedo con análisis, para ver si detrás de estas preguntas tan dramáticas, en realidad se esconde una historia muy diferente. Fijaos en este número, 16. Es el nivel actual del índice de miedo y codicia de Bitcoin, lo que se considera miedo extremo. Pero lo más revelador no es el número en sí, sino que es exactamente el mismo que vimos el 7 de abril, justo en el último suelo de mercado. Es como un eco del pasado que nos da una pista muy, pero que muy potente sobre el presente. Y ojo, que esto no es solo cosa del mundo cripto, ¿eh? En el mercado de acciones el sentimiento es idéntico, miedo extremo. Y aquí es donde hay que pararse a pensar. A ver, ¿cuántas veces se ha visto un techo de mercado definitivo, el inicio de un gran mercado bajista, con todo el mundo absolutamente aterrorizado? Pues prácticamente nunca. Los grandes techos suelen formarse en estados de euforia, no de pánico generalizado. Muy bien, vamos con la primera parte de este análisis. Nos centramos en Bitcoin para entender qué ha provocado exactamente esta caída tan vertical que la verdad ha barrido a muchísima gente del mercado. Lo que hemos visto ha sido una reacción en cadena de manual. Bitcoin perdió un nivel de soporte técnico muy importante, esa zona de los 98.000 a los 99.000 dólares. En el momento en que se rompió ese suelo, ¡pum!, se activaron automáticamente miles de órdenes de venta, los famosos stop loss, que están ahí para limitar pérdidas. Y claro, esto generó una bola de nieve de ventas que no hizo más que alimentar el pánico. La escala de esta venta forzada fue masiva. Para que nos hagamos una idea, se estima que unas 240.000 direcciones liquidaron sus posiciones largas, o sea, sus apuestas a que el precio iba a subir. Esto generó ventas por valor de millones y millones de dólares. No fue una venta pausada y meditada, no, fue pánico puro y automatizado. Entonces, después de ver la causa de la caída, la pregunta fundamental es, ¿esto supone un daño irreparable para la tendencia o, por el contrario, es algo técnicamente normal dentro de un ciclo alcista? Y aquí es donde entra el análisis técnico. Hay una herramienta, los retrocesos de Fibonacci, que para entendernos es como una regla para medir cómo de profunda es una corrección después de una gran subida. Y lo que nos dice es muy revelador. El precio ha corregido justo en la zona de entre el 50 y el 61,8% de toda la subida previa. El punto clave aquí es que, desde una perspectiva técnica, esto es una corrección sana y completamente normal. Aunque la tendencia a corto plazo sigue siendo bajista, eso está claro, hay una señal muy concreta que podría indicar un cambio. Si Bitcoin consigue recuperar y mantenerse por encima de esa zona de 98.000 a 99.000 dólares, sí, la misma que provocó el pánico, sería el primer signo sólido de que se ha formado un suelo de mercado. Mientras tanto, eso sí, la cautela es necesaria. Pasemos ahora a la bolsa. Vamos a analizar si el miedo que vemos allí nos cuenta una historia similar o si, por el contrario, las señales son diferentes. Aquí vemos el choque de dos narrativas. Por un lado, la creencia popular, la que se alimenta del pánico, que dice que hemos visto el fin de la subida. Y por otro, un análisis contrarian, que va a contracorriente, y sugiere algo muy diferente, que no estamos ante un techo, sino en una fase de consolidación lateral, como una pausa antes de un posible nuevo impulso. Y esto se ve de maravilla en los gráficos. Si miramos un S&P 500 donde todas las acciones pesan lo mismo, no vemos una figura de agotamiento, sino un movimiento lateral. Y lo mismo pasa con Nvidia. Su precio se ha movido de forma muy ordenada, de la parte alta a la baja de su canal. Para que lo entendamos, no es el caos de un coche que se estrella contra un muro. Es más como un coche que se detiene en un semáforo antes de continuar su marcha. Entonces, si los gráficos no sugieren un gran techo y el sentimiento es de pánico extremo, ¿cuál es la verdadera razón detrás de estas caídas generalizadas? ¿Qué es lo que ha cambiado en el panorama general? Una de las teorías que más miedo genera es siempre la de la crisis de liquidez. La idea de que el dinero simplemente se está secando en el sistema. Pero, ¿los datos respaldan esta idea? Vamos a comprobarlo. Este número, 0,11%, viene del mercado repo, que es donde los grandes bancos se prestan dinero entre sí de un día para otro. Es, por así decirlo, el sistema circulatorio del dinero. Un número tan bajo y estable como este nos dice que, aunque hay una ligera tensión, el flujo sigue sin problemas. No hay ninguna señal de una crisis de liquidez grave, así que podemos descartar esta causa. Entonces, si la falta de dinero no es el problema, ¿qué es? Pues la respuesta está aquí.
El verdadero motor de la corrección no es la liquidez, sino lo que el mercado cree que va a hacer la Reserva Federal con los tipos de interés. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Hace apenas una semana, el mercado daba por hecho que la Fed recortaría los tipos en diciembre. Sin embargo, después de unos comentarios de varios de sus miembros, esa probabilidad se ha desplomado. El mercado está reajustando sus expectativas a toda velocidad. Y la prueba definitiva viene del mercado de bonos. El diferencial entre la nota del Tesoro a 2 años y los fondos federales, que es un indicador clave de las expectativas de tipos, se ha reducido a la mitad en solo una semana. Es la señal inequívoca del mercado de que la bajada de diciembre está, por ahora, fuera de la mesa. De acuerdo, pues vamos a unir todas estas piezas del puzzle para tener una imagen clara y una conclusión lógica sobre toda esta agitación que estamos viviendo en los mercados. En resumen, lo que estamos presenciando parece ser una fase correctiva, no el apocalipsis. El miedo extremo, y esto es paradójico, suele ser una señal que aparece cerca de los suelos, no de los techos. Todo ha sido provocado por un rápido reajuste en lo que se espera de la Fed, no por un problema de fondo en la economía. Y técnicamente, los activos simplemente se están moviendo de lado. Esta frase lo encapsula todo perfectamente. A pesar del ruido y del pánico, los datos sugieren que el peligro de un gran mercado bajista es menor de lo que parece, y que de hecho podríamos estar en una zona de oportunidad para quienes saben mantener la calma. Y terminamos con esta reflexión. La reacción instintiva ante el miedo es huir, es vender. Pero en los mercados, a menudo, los momentos de máximo pánico son los que ofrecen las mayores claridades y las mejores oportunidades. La pregunta, por tanto, no es si hay miedo, sino cómo reaccionamos ante él.